El Consejo de Estado admitió la demanda de Cambio Radical contra la intervención a la EPS Sanitas, pero como no encontró argumentos para suspenderla en su demanda, se los pidió a la superintendencia. Aunque el Consejo de Estado aceptó estudiar la demanda de Cambio Radical que buscaba frenar la intervención a la EPS Sanitas realizada el pasado 2 de abril, el Tribunal Contencioso no admitió la medida cautelar que pedía para suspender provisionalmente los efectos de la resolución. Según la sección primera del Alto Tribunal, Cambio Radical no presentó los argumentos suficientes para sustentar la medida cautelar de urgencia, por lo que dio traslado a la Supersalud para que aporte elementos adicionales y así realizar un pronunciamiento de fondo que conllevaría a decretar o no la medida cautelar. Y pues la superintendencia va a tener la oportunidad de demostrar por qué es necesaria la intervención y por qué además la intervención no solamente es necesaria, sino se ajusta al ordenamiento jurídico colombiano y por qué efectivamente ese acto administrativo es proporcional, está justificado. Si se llegara a aceptar la medida cautelar, no necesariamente se declararía la nulidad de este acto administrativo, según la experta en Derecho de Salud. Aún en el evento en el que el Consejo de Estado finalmente decidiera hacer caso a la medida cautelar de suspensión del acto administrativo, no significa necesariamente que vaya a declarar la nulidad, es decir, no es una suerte de prejuzgamiento la medida cautelar, simplemente puede considerar en esta etapa que efectivamente hay lugar a suspender. Al cumplirse un mes de la intervención de Sanitas, el agente encargado de este proceso, Duber Vargas, anunció que se priorizará la disminución en un 50% de las quejas de los usuarios para garantizar una atención oportuna. Efectivamente buscamos garantizar la prestación de los servicios de salud, que el tema de las barreras de acceso, que las dificultades, las demoras y las oportunidades tienden a mitigarse y a reducirse a través del tiempo. Según el balance entregado por el interventor, las quejas se concentran en el agendamiento de citas, autorización de procedimientos y entrega de medicamentos, situación que los mismos usuarios de la EPS aseguran vivir desde hace un tiempo. Muy complicado sacar una cita, más con un médico general. Desde el año pasado hacia acá es complicado encontrar una cita. Para uno reclamar los medicamentos también nos mandan de una farmacia a otra. Las prioritarias están demoradas. La próxima semana se iniciará la evaluación al cumplimiento de las medidas de descongestión, dando respuesta a las más de 1.200 quejas acumuladas que tiene Sanitas. Luego de la intervención a las EPS Nueva y Sanitas, quedan otras 19 entidades promotoras de salud en situación de inviabilidad financiera. Hundida la reforma a la salud, las opciones son salvarlas o modificarlas con lo que la ley ya ha determinado. Gustavo. Mónica, los promotores de la reforma ya fallecida insisten en que la intervención no significa que cesen sus actividades, que no hay razones para el pánico e insisten en recordarle a los usuarios que las EPS no son agrupaciones de médicos ni hospitales y que estos seguirán existiendo y trabajando. Las intervenciones del gobierno a las EPS de esta semana hicieron más evidente la crisis económica del sector y su viabilidad futura. Están ante una inminente crisis de insostenibilidad financiera, como la han estado en 30 años. Ha habido por lo menos 3 momentos de la historia de Colombia en donde ha sido el gobierno el que ha tenido que entrar a financiar sus deudas para que se sostenga el sistema. Se dedicaron a desviar los recursos y nadie sabe a dónde, y dejaron de pagarle a los prestadores que atienden a sus propios afiliados. El modelo hay que replantearlo, que no es sostenible, que financieramente hay que cambiar la forma de pago y que tenemos que garantizar que no haya velo corporativo y sepamos exactamente en qué se están gastando los recursos de la salud. El sistema en el que las EPS administran los fondos públicos de la salud y desde allí se les paga a los médicos y hospitales y a las IPS conserva a sus defensores dentro del Congreso. El caso de algunas EPS intervenidas por este gobierno como Sabia Salud es que la cartera más de 180 días después de la intervención prácticamente se triplicó. Entonces nos preocupa por un lado y sobre todo el tema de los pacientes y adicionalmente el deterioro de todo el sistema, porque van a retrasarse pagos a los prestadores. Yo creo que eso genera una zozobra terrible en el sistema de salud. Pero además habrá que recordarle al gobierno que de aquí en adelante todo lo que suceda en términos de la prestación del servicio por parte de esas EPS que están intervenidas, será el gobierno quien deba responder por eso. Y los críticos del sistema confirman que esta crisis es la mejor oportunidad para reformar el sistema, para hacerlo viable, pero insisten en que la urgencia del momento es no dejar desprotegidos a los pacientes. No van a sacar trabajadores, no van a cancelar
tratamientos, no van a suspender autorizaciones, es decir, si las personas ganaron una tutela, si tienen un procedimiento de alto costo, si tienen una autorización de especialista, todo eso sigue andando. Prestadores de servicios son los que garantizan el acceso, es decir, las clínicas y hospitales, y esas no se cierran, esas siguen existiendo. En los últimos 21 años se liquidaron 119 EPS por estar desfinanciadas y no garantizar el derecho a la salud de sus afiliados. Esa lista seguirá aumentando si el modelo no cambia o si los gobiernos deciden hacer inyecciones de capital para equilibrar las finanzas de estas empresas cuyas inversiones con recursos públicos son desconocidas. Analizadas por un grupo de científicos, las cuentas de 4 EPS no cuadraron. Estas recibieron 11.8 billones de pesos, cuyos gastos no han podido justificar. La exministra de Salud, Carolina Corcho, autora de la reforma que hace su trámite en el Senado de la República, denunció que alrededor de 12 billones de pesos que fueron girados por el gobierno a las EPS en 2023 no aparecen. No están invertidos en reservas técnicas, no están en caja. Entonces la pregunta es, ¿dónde están estos recursos que los propios reportes de las EPS frente a la Superintendencia de Salud no muestran claramente la destinación de esos 11.8 billones en la vigencia del año 2023? La reseña de las EPS que muestran esos faltantes de recursos son: la EPS Sanitas por 3.06 billones de pesos, la nueva EPS 6.9 billones de pesos, Salud Total por 885.000 millones de pesos. Además, aseguró Corcho que alrededor de 550.000 millones fueron girados durante 2023 por una EPS a uniones temporales en todo el país. Encontramos unos giros muy importantes en la nueva EPS sobre cientos de uniones temporales en el país. No sabemos qué significan estas uniones temporales. En los hallazgos encontrados también se conoció que de 11.500 IPS que hay en Colombia, alrededor de 500 reciben el 80% del gasto público en salud. El 20% lo reciben 17 IPS y de esas hay 2 privilegiadas. Todo el gasto en salud, el 8% está concentrada en las 2 IPS de Sanitas. Las organizaciones civiles que adelantaron el estudio solicitarán investigaciones correspondientes. Han habido fallos de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República, no pueden ser utilizados en cosas distintas a la prestación de servicios. La divulgación de este informe coincide con la reanudación del debate de la reforma a la salud en el Congreso, en la semana que inicia. El solo hecho que no haya EPS te puede ahorrar cerca del 20% de los costos de manera más o menos inmediata. Y frente a las informaciones que advierten una desfinanciación de la reforma, asegura: si tú le haces el examen ese de cuello uterino a la mamá antes del periodo de gestación y durante la gestación, te evitas un cáncer de cuello uterino. El costo posterior es altísimamente superior a toda la intervención que se puede dar por promoción. La reforma a la salud está para primer debate en el Senado.